Factoría Rock. Sean bienvenidos, señores oyentes, a una nueva emisión de su programa Factoría Rock, un podcast sobre la historia del rock que realizamos desde Medellín, desde los estudios de Música para la Vida, una escuela de música y también una casa de producción musical que queda aquí en el barrio Laureles, de Medellín. Nos encuentran en Instagram, en Facebook, y una nueva emisión, como decíamos al principio, de Factoría Rock, ahora con la emisión número 36. Nos acompaña como siempre Gonzalo Martínez con su experiencia, con su conducción de esta historia del rock. Hoy tendremos un capítulo más con leyendas, personajes, canciones, pero que sea Gonzalo quien nos cuente de qué se trata este nuevo programa de nuestro podcast Factoría Rock. Gonzalo, bienvenido a este nuevo episodio de Factoría Rock. Contanos cómo vamos, qué se espera con nuestros futuros capítulos y de qué se trata obviamente esta emisión. Gracias, Oscar. Un saludo a todas estas personas que nos siguen. El número me agradó mucho. No hablemos de la cifra, pero es un número que no nos esperábamos. Estaba hablando de Spotify. En YouTube está despegando. Han visto mi esfuerzo, mis dibujos. Yo me encuentro y les dejo la tarjetita a todos mis amigos para que nos sigan. Y más que lograr un número o un dinero, es lograr esa difusión, porque cuando uno le ha dedicado la vida a la investigación por gusto propio y se dedica a promoverlo, a contarlo, merece al menos una atención. Entonces eso me tiene contento, me motiva, y es una manera de vivir. Siempre lo hemos dicho que el rock es un estilo de vida muy pobre. Porque cuando decías ahorita que dinero, no creo que en este podcast lleguemos a ver dinero, no, pero sí mucha satisfacción. Pero desde el comienzo lo teníamos muy presente. Claro. Que lo estamos haciendo por diversión. Entonces una mañana nos encontramos a las 7, desayunamos, empezamos a montar equipo y nos sentamos a hablar y a contar y a grabar lo que posiblemente mañana será algo que signifique, porque uno dejar estas historias es muy importante. Como nos decía León Gieco, la música es una cosa amplia, sin límites, sin fronteras y sin banderas. Y leía esta semana un libro de rock and roll español, que los españoles le dedican mucho su investigación porque tuvieron muchos años apagados por la censura. Sí, claro. Entonces en el 75, cuando Franco muere, se despierta y se desborda al punto, Oscar y queridos oyentes, que allá llegó el rockabilly muy tarde, en los 80, cuando los Stray Cats estaban logrando fama internacional en ese revival del rock and roll. En España se crearon una serie de grupos que tenemos que hacer un programa especial por ellos, porque aunque llegó 20 años tarde, desbordó límites. Entonces, en ese libro el sociólogo Tim Parsons dice: el rock and roll es un proceso en el cual es una música minoritaria. Primero, consigue la aceptación social. Primero, es rechazado. Segundo, pocos disfrutan de sus privilegios. Y tercero, llega la aceptación mundial y la sociedad toma el rock y el rock and roll como una esencia de vida. Entonces es muy importante cómo esos pasos. Él es un sociólogo y es muy interesante su capítulo, donde no habla de grupos específicos, sino de cómo el rock and roll y el rock luego cambia la vida de muchas personas y le arregla la vida, porque si uno
ni lee, ni pinta, ni escribe. Entonces, ¿qué somos? Sí, eso lo hablábamos, ¿no? Decíamos que estas aficiones que puede tener uno por el arte, por el deporte, por la historia, por las ciencias sociales, qué sé yo, o la astronomía, o alguna así te llamen loco. Así una afición, sí, pues, sí. Que le dé a la vida como un condimento especial. Claro. Pues muchas personas no lo logran desarrollar y pues claro, hay una especie ahí como de falencia, claro, desde el punto de vista de uno. A lo mejor ellos son muy felices, pero a mí sí me hace mucha falta pues tener en mi vida actividades que me hagan vivir momentos de más alegría, que me condimenten la vida con más felicidad. Que me llenen. Sí. Que me llenen y que tenga un propósito. Tener uno en su taller, su mesa de dibujo, un trabajo para mañana. Yo siempre dejo trabajo para el otro día. Sí, claro, es importante tener un proyecto. Sí. Entonces ya estoy acá y ya sé en la tarde qué voy a hacer, mañana también. Entonces, bueno, en eso desarrollamos la vida. Para entrar en materia, les habíamos dicho en programas anteriores que vamos a tomar ya bandas específicas, intercalando para ya, como ya hablamos de tanta introducción del blues, de los movimientos hippies, entonces ahora vamos a tomar ciertas bandas. Primero, obvio, las más importantes, porque siempre habrá alguien más importante. Entonces, las más reconocidas. Las más reconocidas, al menos, porque bandas importantes hay muchas y bandas en el tintero del sonido hay demasiadas. Ajá. Todavía estoy conociendo bandas y los amigos me mandan a analizar esta banda. La deberías conocer si no la conoces dentro de tu rocho. Entonces, hoy les vamos a hablar de una penumbra nacida en 1968 que se llama Black Sabbath. Tremenda banda. Tremenda banda. Único. Creo que es una banda de las más importantes en el mundo del rock. De las más icónicas, ¿no? Quizás la más influyente, porque Motorhead, Judas Priest, Pantera, Megadeth, Metallica siempre la nombran como sus seguidores, y que ellos dejaron su legado en ellos, dejaron su inspiración en esa atmósfera siniestra, en esos anuncios apocalípticos, sonidos que definieron el heavy metal. Sí. Eso es muy claro. Sí. Definieron el heavy metal, el metal pesado del rock, y hoy Oxy tiene los derechos del nombre, que eso también es muy importante. Quién queda con el nombre, quién sigue, a pesar de que Oxy un poco perdido mentalmente. Muy me perdonan la franqueza, sí, pero es el resultado de excesos, ¿cierto? El resultado de los excesos, que todo la vida nos lo va cobrando, el organismo se va cansando, pero no deja de ser una persona reconocida. Y viendo esos videos cuando sale al escenario ahora viejo, como la audiencia lo aclama, y las lágrimas de muchas personas, de ese amor que se le tiene a ese personaje representativo de un ídolo del rock mundial. En ese 1970 yo caminaba por un sector de solitario en una calle, es medio kilómetro que va desde mi barrio a la autopista sur. Estamos hablando de Medellín. El sector se divide en dos fábricas muy importantes de la capital antioqueña o nacionales, y escucho a lo lejos un sonido que me atrae. Lo sigo y me encuentro con tres jóvenes como yo, que gustan de los nuevos sonidos del rock duro y cambiante. Eran Guillermo Pérez, Víctor Londoño y Gilberto, le decíamos el infantil. Estamos hablando de 1970. Y sentados en una grama, escuchando en una grabadora portátil un LP que era el volumen 1 de Black Sabbath.
esa entrada en ese 1970 cuando conocí el grupo Black Sabbath. Este tema fue grabado en 1969 y lanzado en 1970 para un Extended Player, el EP, y en la cara A The Wizard y en la cara B Evil Woman, que esto era en el Sleeping Village frente a mí. ¿Qué es esto? Veo una figura negra que me señala. Era una letra de Geezer Butler y la tomaron para este primer lanzamiento de Black Sabbath, que inmediatamente pegó. Esto fue total, y luego con los años encontré un documental donde ellos dicen: nos encontramos con este sonido, como recuerdan, por el accidente de Tony Iommi, de aquello de que se ponía unas extensiones de caucho en los dedos, entonces para que no le doliera mucho desafinó las cuerdas y las dejó más suaves. Entonces, y ese deje de Black Sabbath es el caminar pausado del que habla Miguel Blades, hablando de otra música, ese deje que dan, por ejemplo, el hachís, ¿cierto? En su tumbao al caminar, ese tumbao sollado. ¿Miguel Blades o Rubén Blades? Rubén Blades, claro que sí. Entonces, Black Sabbath, los Golar, un grupo de veinteañeros rockeros, peludos, noches de acampadas, fogatas, lunas llenas, afiches de mi pintura cuando estaba en la universidad, obras que llenaban las paredes de las habitaciones de todos mis amigos. 1970, y Black Sabbath en su volumen 1 nos hacían The Wizard. Mañana brumosa, nubes en el cielo, un mago camina y proyecta una sombra, tejiendo un hechizo con su capa gris y sus campanillas. Estas son las letras que se iban ideando a medida que el grupo avanzaba. Pero ¿quién era la banda? Black Sabbath era una nueva banda de heavy metal, y así empezaban a llamar su sonido, el heavy. Eran de Birmingham, Inglaterra, y es un nombre extractado de una película de Boris Karloff llamada Polka Talk, Her Black Sabbath. Entonces, desde el principio, Boris Karloff era aquel actor de los años 40 y 50, actor de cine, que hacía de Nosferatu. Entonces, ese ambiente pesado y nebuloso captó muchos seguidores. Y así, con este antecedente, Black Sabbath se puede decir que aprovechó pues como la oscuridad, ¿no? Aprovechó la oscuridad. De ahí salió como un género especial. El solo nombre, Sábado Negro, pues es como muy representativo. Claro. Entonces, con ese antecedente y al saber que Black Sabbath era un nombre dado a una misa negra, el grupo tomó ese aire oscuro y un sonido tétrico y violentamente lento y duro. Mira esto de violentamente lento y duro, lo que te hablaba del deje al caminar. Entonces, ese sonido pegó inmediatamente en todos los muchachos de 17, 20 años que conocimos a Black Sabbath en ese año 70 y que teníamos ese caminar, ¿cierto? Claro. No expliquemos más. Bueno. Yo a Black Sabbath lo conocí en el 80, por ahí 79 y 80. Estaban también en plena euforia, no solo... En plena, claro, ¿no? Y duraron mucho. Y siguen, claro. Y como veremos su auge y su caída, para allá vamos. Entonces, con la imagen también de ese cantante de Ozzy Osbourne, que colgaba de su cuello una cruz al revés, que ahora la llevan los metaleros. Era el tema de
del ocultismo. Y ellos hacían en ese 1970 NIB. Esta es otra composición de Geezer Butler que inició componiendo. La canción trata sobre Lucifer, que se enamora y cambia, convirtiéndose en un ser bueno. NIB quiere decir Nativity in Black o Name in Black, el nombre del negro. Entonces ya crean esta atmósfera y tiene muchos seguidores. Yo recuerdo cuando conocí, yo les he contado de Nancón, cuando me senté con unos muchachos caleños, morenos, de afro, y entonces ellos, amantes de Black Sabbath, y decían, tenían unas cruces acá al revés y decían, a mí me acompaña Belzebucito. Pues tenían esa manera de seguir que era no era maldad, sino era como una moda, más bien una moda. Era una moda. Sí. J.M. Simpson es su manager. Toca en 14 disqueras, ninguno los quiere, hasta que Vértigo los toma. Habían nacido en enero de 1969 con el nombre de Heart, Tierra. Tony Iommi, guitarra y flautas, Geezer Butler en el bajo, Bill Ward en la percusión y Ozzy Osbourne en los vocales. Entonces eran muchachos de Birmingham, amigos de barrio, amigos que se fueron uniendo y fueron viendo que este oscurantismo les atraía y así continuaron componiendo con ese estilo. Desde sus comienzos su música era rara, digamos que desconocida y violenta, con algo diabólico, divino y humano. En ese diciembre del 69 se hacen llamar Black Sabbath y su primer LP ahora es conocido en todo el mundo. War Pig, Guerra de Cerdos. Esta canción es de Kinley Dunbar, un músico inglés que tocaba con John Mayall. Decíamos de John Mayall que tenía una academia musical porque él en cada trabajo cambiaba de músicos y los músicos que elegía eran tan buenos que luego armaron bandas y fueron muy representativos para el rock. Habla de mensajes de advertencia para mantenerte alejado de esa mujer. El primero es un presagio, el segundo es de su subconsciente y el tercero viene de la mujer misma. Además, War Pig es esa guerra de personas que solo trabajan por el dinero. Esto es de su primer trabajo. Entonces su música despierta comentarios, la prensa los odia, los jóvenes se les unen, pero su sonido cada vez se hace mejor y también tienen los peores amigos y los peores enemigos. Para su segundo trabajo ya la llaman Paranoid y es número 1 en Inglaterra. Ya estamos en su segundo trabajo. Para este lado necesitaban una canción de 3 minutos. Entonces Geezer Butler, casi todos los bajistas son buenos compositores porque el bajo tiene mucha función. Entonces hizo la letra. Tony Iommi hizo el riff y Ozzy Osbourne leía la letra mientras cantaba. Todo el día pienso cosas, nada me satisface, me estoy enloqueciendo. Debo encontrar algo porque me estoy quedando ciego. Letras que todo el mundo sentía, letras de desahogo, porque para estos años, 1970, hacía ya 50, 60, 70, hacía 25 años, había terminado la guerra, apenas estaban los jóvenes representando sus sentimientos sin
pena y cómo les brotara intensamente. Hijos de la tumba, de su tercer LP, Children of the Grave. Este Hijo de la Tumba es una canción en contra de la guerra. Estábamos en Vietnam y dice: los niños marchan contra un mundo en el que viven y no están satisfechos, tienen odio en su corazón. Y a finales del año 72 sale al mercado el volumen Black Sabbath volumen 4, cuarto disco de oro en Inglaterra y en Estados Unidos. Estamos en 1964 y los Black Sabbath son la tercera mejor banda del mundo, junto a, dame un nombre. Led Zeppelin. Sí, señor. Led Zeppelin y Deep Purple. Sí, Deep Purple. Y Deep Purple. Bueno, estas preguntas así, a veces, pues si hay una equivocación, pues estoy preguntándote porque era tan especial ese sonido que no había otra que no fueran los Zeppelines, claro, ¿cierto? Claro. Entonces, bueno, no son cortantes, sino que son preguntas porque los oyentes, es que, los que nos siguen, a mí me gustaba, estaban pensando lo mismo. Me gustaba mucho Queen, pero sí, Queen todavía no había llegado a ese punto. Sí. Queen llegó a ese punto un poquito más adelante, ¿no? Pero sabes que Queen, los 3 primeros trabajos son, yo tal vez lo dije en un programa pasado, son especiales. Son maravillosos. Son maravillosos. Pero no tenía todavía ese tipo de alcance, pues no estaba entre los primeros. Es que cuando las disqueras van exigiendo más fuerza, esto va a gustar más, esa canción no va, entonces se volvió una banda, las llaman luego, porque a todo le ponen nombre, las bandas estadio, y como tenían ese gran cantante y los músicos que lo acompañaban eran tan buenos, claro, lograron ese estatus, ¿cierto? Sí, pero Led Zeppelin pues era... Entonces, para ese momento era, claro, era la gran banda. Claro. Entonces Black Sabbath, los Zeppelines y el Deep Purple. Ajá. Era el año del nacimiento del heavy. Ese 70 al 72 eran los años del nacimiento. Esta semana me encontré en un supermercado con mi amigo Guillermo Pérez, otro golar, ajá, de mi edad, 71 años, que vivió todo este movimiento y me decía, cuando Salogon, a mí me decían Salogon, el Gonzalo al revés, Salogon, que cuando nosotros conocimos en 1970 a los Zeppelines, a nosotros nos cambió la vida. Me decía Guillermo. Guillermo ahora es un hombre de pelo cano, largo, con una barba tupida y un cerebro pensante. Es muy amigo de Schopenhauer. Entonces ya te podrás imaginar qué tipo de ser te estoy contando. Claro. En 1974 editan Sabbath Bloody Sabbath, que es un tema, un LP que escuché muchas veces, el Sábado Sangriento Sábado. Este Sabbath Bloody Sabbath es una composición de Oxy y Tony Iommi y dice, la carrera se corre, el libro se lee, el final comienza a mostrarte un sábado sangriento sábado, nada más que hacer. Entonces eran canciones también de un desahogo juvenil, porque estos muchachos tenían, en ese 1970 tendrían 20, 22 años. Grabado en un castillo de Clarwell, que decían que era un castillo embrujado. Esto era para darle también que hablar a las revistas, para que las fotos salieran con esa incógnita y sembrar dudas. A pesar de su aura de oscuridad, eran ingenuos, simples y sin sentido. Los contratos de esta etapa fueron su manager, el cual demanda a la compañía, y a cada uno le tocan 250,000 libras. Le tocaban y solo tuvieron 200 libras. Entonces, cuando las bandas interpretaban, como le pasó a Janis Joplin o a Jimi Hendrix,
tocaban por el placer de tocar. Además, Oscar y oyentes, en los libros, porque no hay nada más triste que el libro de Jimi Hendrix. El libro se llama, la traducción es esa habitación, en una habitación de espejos. Como Hendrix lo único que pedía era una dosis de ácido. Componía, le grababan y él no pensaba, no sabía qué dinero tenía en la cuenta. Y cuando murió tenía $18, que se hizo la plata. Entonces estos muchachos tocaban por el placer de tocar y el placer de vivir. En 1975, la época de las cuerdas destempladas de Tony Iommi, música pesada, nada parecía igual a aquellos comienzos. Graban Sabotaje, rápido, descuidado, era solo por dinero, ya los habían estafado, ahora querían recuperar un poco de lo que merecían. De ese Sabotaje escuchemos Superstar. Para 1976 hacen Technical Ecstasy y una de sus canciones es Dirty Woman. Otra de las composiciones, letra de Butler, eres una mujer en venta, salva tu vida, eres una mujer perdida. Así, Sabotaje y Technical Ecstasy son dos trabajos que resumen casi el final de Black Sabbath. Prendían velas en las noches negras. Ya el grupo empezaba a sentirse cansado, ya los habían estafado, y grabaron estos dos LP por necesidad de dinero. Entonces, en medio de su brote existencial y su manejo desmesurado de las drogas, se sienten cansados, aburridos, no hay producción. Entonces sale un grandes éxitos llamado We Sold the Roll of the Rock, enconchados en el rock and roll. Ahora aquí parece que esto es el final. Graban en Canadá Never Sad Day, una canción que hacen en vivo, aprovechando la fuerza de todos sus seguidores. El grupo, como una buena banda de humanos, como decíamos alguna vez, ya va en caída. La gente muy triste, las revistas comentan, los periódicos hablan. Ya no, ellos entre sí ya no se hablan. La droga los distancia. La empresa Vértigo, la que creen ellos en el comienzo de 1970, los despide y contratan a Van Halen. Ahora son teloneros de los Van Halen. Paradoja. Y despiden a Ozzy Osbourne porque no aguantan su pesadez. Y aquí termina ese querido Black Sabbath para muchos. Se acabaron los hombres de hierro, los funerales eléctricos, ahora son más impulsivos, se atacan entre sí, tocan en cementerios, se dice de todo. Los medios hablan de todo lo referente a Black Sabbath, pero mal. Llega ese año 1979 cuando contratan a Ronnie James Dio, que le da una buena vida y una buena, revitaliza el grupo. Pero para muchos no quieren a Dio porque lo ven como el reemplazo obvio. Esperan que Ozzy vuelva, mucho se comenta, mucho se escribe, y en ese abril de 1980 graban con Dio Heaven and Hell. En 1980 el grupo no se estabiliza, no quieren a Ronnie James Dio, muchos seguidores. Despiden a Bill Ward, su legendario baterista,
llega Vinny Appice a las baquetas. Es hijo de Carmen Appice, que él que era baterista de Cactus, otra de las bandas que tenemos preparadas para nuestro trabajo Spotify. En 1981, el LP Mob Rules. Todavía los quieren, los viejos los recuerdan, les tienen respeto, los jóvenes admiran su sonido, aunque distinto al del comienzo. Pero la nueva generación, conociendo al nuevo Black Sabbath con Dio y cambiando de baterista, la verdad es que su sonido, aunque ha cambiado un poco, sigue siendo aquel nombre Black Sabbath con el poder que tiene ese Sábado Negro. Noviembre del año 82, Dio se va, aburrido con todo, con las revistas, con los comentarios y con sus mismos compañeros. Para 1983 los Black Sabbath graban Amor al Demonio y compiten ahora con los primeros 2 LP de Ozzy Osbourne, que hace Speed of the Devil y escuchemos Simpatía por el Universo. Esta Simpatía por el Universo estaba grabado por Black Sabbath en Sabotaje, pero Ozzy, como tenía los derechos de las canciones, canta ahora en solitario hasta temas como Wizard, War Pigs y el Black Sabbath, con el que inician, que es aquel álbum de las campanas. Sí. Que la foto es en un cementerio con una muchacha que se encontraron en el camino y tiene una falda larga y un abrigo y parece una bruja, dándole más sentido a la oscuridad de los Sabbath. Sí. De los miembros originales solo quedan Tony Iommi y Jesse Butler. Llaman a Ian Gillan, vuelve Bill Ward a la batería. Esto es solo por aparentarle a sus seguidores y hacer dinero. Ya las cosas no son lo mismo, ya no vale nada para la vieja guardia del rock. La vieja guardia del rock se decepciona tanto que ya no van a los conciertos. Se perdió la magia. Sale su LP, Nacer otra vez, Born Again. Y unos se van, otros vuelven, y para 1985 hacen un reencuentro en el Lead High y hacen Paranoid. Ya habíamos escuchado este Paranoid, pero quería que lo escucharan en vivo en el Lead High. Este es de su álbum Sabotaje. Todos, Ozzy ya está gordo, cansado, pero todos los que van al concierto siguen la canción con los brazos en alto, los quieren todavía, y Ozzy Osbourne llora. Tony hace un LP en solitario y el 8 de diciembre de 1987 editan Black Sabbath Eternal Idol. No se vende y nadie les cree. Hacen una gira europea y Warner les termina su contrato. Esta gira europea era como por hacer dinero, pero son muy criticados. Ya se ve que aquel Black Sabbath que hacía las cosas por amor al arte y aquellos jóvenes de 20 años ya no son lo mismo. Ya se ven maduros, ya se ven gordos, se ven alterados y ya no es lo mismo. El interés financiero llevó a Dio a llamar de nuevo a Tony Iommi para hacer The Humanizer. Y ya se llaman, se ayudan, no quieren dejar que nada parezca el final, pero definitivamente ese Black Sabbath cayó como en un funeral eléctrico. Esta es pues una pequeña muestra, un relato, un recordar aquel querido Black Sabbath que tantos
que tanto seguimos y que tantos queremos aún después de 50 años. Sentarse a escuchar una tarde solo Black Sabbath es volver a tus 18 años, volver a tus 20. No, es un grupo maravilloso. Lo que pasa es que, como todas esas historias de triunfo, de éxito, tienen también su punto alto y su descenso, ¿no? Entonces, solo que para algunos es más tranquilo y para otros más estrepitoso, como que claro, con la ayuda de las drogas y de la fama y del descontrol, pues no era otra cosa de esperarse, ¿no? Y contando cuando uno quiere tanto un grupo y cuenta subir y bajar, queda uno como triste. Sí, queda uno como abatido. Claro. No sé, es una sensación extraña a los que, como nosotros, pues queremos tanto la música. Bueno, hasta aquí nuestro querido Black Sabbath. Espero que cada tema lo analicen, lo investiguen, vayan a esos trabajos y se metan en ese lado oscuro de Black Sabbath. Para adictos al rock, Morrissey, que primero inició con los Smith, un grupo que les recomiendo mucho. Hacía There's a Light That Never Goes Out. Es una canción, es una luz que nunca se apaga. Escuchemos esta linda canción. La conocí por mi hijo. Me la mostró, me la presentó y la escuchamos varias veces en una tarde hablando de ella y de sus propósitos. Les recomiendo los trabajos en solitario de Morrissey y escuchemos Una luz que nunca se apaga. La canción dice, entre otras cosas, salgamos esta noche a cualquier lugar, donde sea, y si un carro nos mata a los dos, morir a tu lado es algo celestial. Otra de las canciones penumbrosas, raras. Como muchas, sí. Como muchas. Y que se adapta al tema de hoy. Bueno, no es un programa triste. Estoy triste, hombre. No es un programa triste, sino un programa de la historia conmemorativo de este rock que tanto nos da en la cabeza, hombre, que tanto recordamos y que hacemos con todo el amor del mundo para todos ustedes. Les hablamos Gonzalo Martínez y Oscar Fernández. Estamos en La Factoría Rock. En La Factoría Rock. Bueno, señores oyentes, llegamos al final de su programa Factoría Rock. Esperamos pues sus comentarios, que nos sigan en las plataformas, en Spotify y en YouTube, y nos contacten al correo historiafactoriarock@gmail.com, donde estaremos ávidos esperando sus comunicados, sus propuestas, todo lo que quieran también contarnos, exponernos. Estaremos esperando sus comunicados. Muchas gracias por seguirnos. Bueno, señores oyentes, hasta una próxima emisión. Factoría Rock.